Segunda noche de nuestra conferencia Avance 2024. El tema de hoy será ¿Cómo servir bien al Señor a pesar de lo que haga la gente? Vamos a orar. Padre, ahora tenemos la dicha de abrir tu palabra, cosa que muy pocos en la historia del cristianismo han tenido, una copia de tu palabra en nuestro idioma. A veces, Señor, muchos tenemos más Biblias en la casa que personas. Y ese es un don muy especial. Tenemos ahora, Señor, el privilegio también de abrir nuestra Biblia y estudiarla. Y queremos examinar tu palabra, pero te pedimos, Señor, que también tu palabra nos examine a nosotros. Y nos corrija, y nos instruya, y nos aliente, y nos transforme. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Segunda de Corintios es el lugar. Segunda de Corintios, el capítulo 4. Estamos única y exclusivamente en Segunda de Corintios en esta semana, esta carta vulnerable, con el corazón en la mano, con lágrimas marcando su rostro, siempre dolido, a veces indignado, por momentos gozoso. Todo eso se encuentra en la mente y en el corazón de Pablo mientras escribe Segunda de Corintios. Tal vez ninguna otra iglesia tuvo la dicha de tener la inversión tan cercana y tan personal del apóstol Pablo. Durante 18 meses les compartió el evangelio y les instruyó en las cosas del Señor. Siervos privilegiados, adiestrados, discipulados por el apóstol Pablo, también fueron parte del ministerio de la iglesia de Corinto. Y por todo aquello, ellos le trataron mal. Escucharon a falsos maestros, los sarcásticamente llamados por Pablo grandes apóstoles, superapóstoles, dice otra traducción, que decían que todo el sufrimiento de Pablo era porque Dios había retirado la mano de bendición de él. Que si Pablo alguna vez había prometido llegar a ellos y no había llegado, es porque era un hombre que no tenía palabra, no tenía integridad, no tenía honor. Era un hombre, según los grandes apóstoles, interesados en el dinero. Cosa extraña porque Pablo frecuentemente padeció hambre. De todo ese trasfondo surge la segunda carta de Corintios y nos habla de una manera que no encuentro en ninguna otra parte de la Biblia, un ministro del Señor Jesucristo abriendo su corazón e invitando a gente que no bien le ha querido creer y no bien le ha sabido amar, examinar su corazón, sus motivos, su mente, sus propósitos y todas sus acciones. Si usted quiere servir a Dios, tal vez no haya una epístola más importante en todo el Nuevo Testamento que Segunda de Corintios. ¿Y cuántos aquí quieren servir al Señor Jesucristo? Y se nota, hermanos, y se nota. Han servido muy bien al Señor Jesús en todo lo que yo he visto en mi breve visita a su país, a sus iglesias y a su red de iglesias. Les felicito en el nombre de Cristo por todo lo que Dios hace por medio de ustedes. Todo gira en torno a un deseo sincero de servirle. Y no quiero echarle agua a la fiesta, pero quiero decirle algo muy cierto. Servirle no siempre es fácil. ¿Ya se dio cuenta? Creo que fue en el año 1999, dos psicólogos prominentes, profesores en la universidad de la élite de los Estados Unidos llamada la Universidad de Cornell, escribieron un papel académico explicando algo muy característico del ser humano que, en mi opinión, explica mucho acerca de la vida humana y de cómo nos va cuando nosotros comenzamos o intentamos más bien hacer algo por primera vez. Ellos se llaman el doctor Dunning y el doctor Kruger.
Y juntos esos nombres han venido a ser muy conocidos en el mundo por un efecto psicológico que ellos descubrieron y analizaron y expusieron en su labor académica. Y la teoría, que no es teoría, lo comprobaron, y usted también lo ha comprobado, aunque no sabe probablemente todavía lo que le voy a decir. Los doctores Dunning y Kruger hicieron un estudio de la naturaleza humana que dice simplemente esto. Cuando tú te lanzas a hacer algo por primera vez, algo que nunca has hecho antes, Dunning y Kruger dicen, entre menos sepas de lo que vas a hacer, más probable es que se te haga fácil. ¿Sí le ha pasado? Hable con un niño de 5 años que juega fútbol por primera vez. Ese niño va a ser futbolista profesional. Claro. Hable usted con una persona que, no sé, entra en su primer trabajo, empieza su vocación. Decimos en México, no sé, aquí en Costa Rica, decimos, para marcar ese fenómeno, decimos simplemente esto: se me hizo fácil. Y el paréntesis quiere decir, se me hizo fácil y descubrí sobre la marcha que no es nada fácil, que es mucho más difícil de lo que yo pensé. Esto explica el fenómeno de hombres y mujeres, a veces, más bien hombres, no tanto mujeres, dando consejos a padres de cómo criar a sus hijos cuando ellos todavía no tienen hijos. ¿Le han dado un consejo a alguien como padre de familia que no tiene niños todavía? A mí me los dieron varias veces y yo pensé, gracias por tu valiosa aportación, espero que Dios te bendiga con hijos, con muchos, muchos hijos, para que toda tu sabiduría destilada de tu gran conocimiento la puedas probar e invertir en la preciosa vida de todos los hijos que el Señor seguramente te va a dar. El ministerio, si usted no lo ha intentado, va a descubrir que en algún momento y tal vez pronto en la iglesia local se va a acabar lo que llamamos la etapa de la luna de miel y va a descubrir que el ministerio es difícil. Cuando comenzó la pandemia, nuestro compañerismo de iglesias hizo lo que me imagino hicieron todas las iglesias que tenían internet. Empezamos a convocar toda clase de reuniones virtuales para platicar entre nosotros porque nunca nos había tocado una pandemia. Y yo le hablé a un profesor en mi seminario y decir, todos los años que estuve contigo estudiando y nunca, jamás me diste una sola clase acerca de cómo pastorear en una pandemia. Y me dijo, no te preocupes, ya estamos elaborando el curso. Y yo digo, no lo elaboren, yo lo necesito en este momento. En esta reunión virtual que te platico, nuestro anfitrión nos preguntó uno a uno, hermano, ¿cómo estás? Sabemos que esto es duro, esto es incierto. La iglesia a veces se encuentra dividida, la gente se encuentra atemorizada, muchos han muerto, otros están enfermos, muchos sienten una especie de pánico que el mundo ha cambiado para siempre. ¿Tú cómo estás? Y uno respondió, la verdad, como ya no tengo que ir a mi iglesia y ver a la gente, a mí me gusta, ojalá dure mucho tiempo. Y yo pensé, ese pastor no va a ser pastor durante mucho tiempo y no debería de hecho ser pastor en este momento, ya debería renunciar. Él estaba experimentando el desgaste ministerial que de alguna manera Pablo supo evitar. Porque quienes se lanzan plenamente a tratar con gente que no conoce a Cristo, a tratar con cristianos inmaduros, que ya deberían estar comiendo carne pero requieren nuevamente leche, con la clase de cristianos que había en Corinto que escogían su predicador favorito y unos decían, yo soy de Pablo, no, Pablo está bien, pero a mí me gusta más Apolos, y otro decía, los más santitos decían, yo soy de Jesucristo, yo no necesito predicadores, yo solo con Cristo. ¿Recuerda esa división en Primera de Corintios? Esa era la iglesia en Corinto, eran personas ingratas, quejumbrosas, chismosas, poco leales, que hasta se demandaban entre unos a otros por divisiones y pleitos que había entre ellos. Todo eso era el campo de trabajo del apóstol Pablo, y sin embargo Pablo nunca se desgastó. Lloró,
pero no se quejó. Y querido siervo de Dios, te digo, en el ministerio se vale llorar, pero no quejarse. Y te voy a decir por qué. Segunda de Corintios, el capítulo 4, ahora el versículo 1. Vamos a dejar también que aterricen esas preciosas personas en su avión. Pablo te dice, desde el primer versículo, ¿cómo, hermano, tú puedes servir al Señor bien a pesar de lo que te haga la gente? ¿Cómo tú puedes servir al Señor Jesús sin desanimarte, sin renunciar, sin amargarte, sin hacer daño, como seguramente estaba haciendo aquel pastor que dice, a mí me gusta la pandemia, quiero que dure porque ya no quiero ver a mi congregación? ¿Cómo es que eso es tan común? Y en Pablo, que sufrió mucho más que cualquiera de nosotros, el desánimo nunca llegó. Él siempre ministró bien a la gente a pesar de todo lo que le hicieron. La respuesta está en los 6 versículos que vamos a examinar, pero la respuesta, tal vez la más importante, está en el versículo 1 apenas. Lea conmigo 2 de Corintios 4, versículo 1. Dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Te lo leo ahora solo. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Estudiemos la Biblia juntos. Tal vez ya te diste cuenta, a mí me gusta no solo hablar cuando predico, sino también hacer preguntas e invitarte a profundizar en el texto de la Biblia. ¿Por qué dice Pablo que él está en el ministerio según el versículo 1? ¿Cuál es la base de que él fue llamado a predicar a Cristo? La misericordia. Eso es importantísimo. Clave número 1 para nunca desmayar en el ministerio. Tienes que tener primero la actitud correcta. Y la actitud correcta es esta. Consideramos que servir al Señor Jesús es una misericordia. Te voy a decir algo que se oye sencillo, pero creo que es importante. Si tú predicas a Cristo solo por obligación, no vas a durar predicándole. Y sí es una obligación. Pablo en otra parte dice que predicar el evangelio, dice él, me es impuesta necesidad. Ay de mí si no predico el evangelio, me es impuesta necesidad. Decimos, usando la palabra clásica, que fuimos llamados a predicar el evangelio. Pero tras esa obligación que sientes, tras esa responsabilidad que te da el Señor, está algo más importante que la obligación, más importante que el deber. Está la misericordia de Cristo. Escucha, por favor, esto es muy importante. La misma misericordia que te hace un hombre, una mujer salva, la misma misericordia de Dios que lavó tus pecados, en ese mismo momento te invita a ministrar en el nombre de tu Salvador. Si tú entiendes que tu salvación es por la misericordia de Dios, entiende también que tu ministerio es una misericordia de parte de Dios. Más que una obligación, es una misericordia. Piensa en esto. Los que están casados y los que no están casados, imagínense, porque no es muy difícil entrar en esta ilustración. Un hombre llega en su aniversario de bodas, es su primer aniversario de bodas. Todos sus anhelos y todos sus sueños se han logrado. Son la pareja que nadie soporta porque no quieren platicar con nadie más que con ellos dos. Siempre están muy acaramelados. Y el joven marido llega a su departamento, cansado después del trabajo, pero lleva un gran ramo de flores y le dice a su esposa, cumplimos 1 año, te traje esto. Y ella dice, qué lindo, muchas gracias. Y él dice, es mi deber. ¿Cómo se siente ella?
desgastante. Hubiera sido mejor no traer las flores. ¿Cómo se sentirá el Señor si aprecia en nosotros que todo lo que hacemos para servirle lo hacemos simplemente con una actitud de obligación? Que llegamos con el rostro de este largo. Y bueno, pues aquí estoy, firmes y adelante. Soy soldado y no por gusto. Fui recluta, no voluntario, pero aquí estoy para servirte. ¿Agradará eso al Señor? ¿Honrará su sacrificio? ¿Mostrará el amor que Él mismo tuvo al dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario para mostrarnos su misericordia? No. Hermano, desde que el momento que Cristo empezó a tratar contigo para mostrarte que eras un inconverso rumbo al infierno, Dios ha tratado contigo solo con su misericordia. Aún su disciplina fluye de su gran amor. Así lo dice Hebreos. Quien Dios ama, lo disciplina. Aún su disciplina es porque te ama como su propia hija, como su propio hijo. Te está fortaleciendo, te está santificando, te está haciendo un hijo apto para su familia, un hijo apto de su reino. Ya lleva su nombre, ya tiene su Espíritu Santo, su sangre cubre todos sus pecados, te ha dado su mismísimo nombre y todo eso es una misericordia y tu ministerio también. Todo empieza con la actitud. Querido siervo, seas voluntario o vocacional, seas pastor de tiempo completo o uno de aquellos laicos que construye la iglesia desde abajo, del cual depende el pastor. Quiero que tengas eso siempre en mente. Cuando el ministerio se convierta en tu mente más en una obligación que en una gratitud en la cual tú respondes por el gran amor y la gran misericordia de Cristo, ya estás en problemas. Y hay que nuevamente recordar que Cristo no te debe absolutamente nada, que te ha tratado por su pura gracia porque es tan amoroso y tan bueno contigo que no solo te salva, sino que te llama a servirle. Versículo 2. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Aquí Pablo responde de frente a una de las acusaciones en su contra que hicieron los grandes apóstoles. Él dice, mi ministerio consiste en una integridad, en una transparencia. Yo predico con una conciencia limpia delante de cualquier persona en todo el mundo que me quiera examinar. Mi conciencia está limpia no solo delante de los hombres, sino también delante de Dios. ¿Por qué? Porque versículo 2, renunciamos, y es plural, es Pablo y todos los que sirven con él. Renunciamos a lo oculto, renunciamos a lo vergonzoso, no andamos con astucia y no adulteramos la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir adulterar la palabra de Dios? Quiere decir mezclar junto con la pura palabra de Dios de la cual estamos cantando algo de tu propia cosecha, algo de tu propia sabiduría, algo que sirve no los propósitos de Dios, sino los propósitos tuyos. Pablo dice, nosotros no hacemos nada de eso. Punto número 2, para seguir ministrando sin desmayar, tenemos que tener primero la actitud correcta y número 2, tenemos que tener motivos correctos. Y los motivos correctos en el Hijo de Dios se notan cuando Él entrega la palabra de Dios con sinceridad, sin meterse a cambiar la palabra, sin buscar el beneficio propio, sin ser astuto delante de la gente para que no sepan cómo realmente es, haciendo su vida
y demostrando sus propósitos y haciendo su trabajo no en lo oculto y no permitiendo que en su vida radique nada vergonzoso, sino teniendo una vida abierta delante no solo de Dios, sino de cualquier persona que quiera examinarle. No puedo decirle, y no demoro mucho en este punto, no encuentro las palabras adecuadas para decirle cuán importante son los motivos en el ministerio. Y es muy fácil hacer de los motivos que a una vez fueron humildes y sinceros, se tuerzan un poquito y sirvan para mi gloria y no la gloria de Dios. Querido hermano que predicas, mucho cuidado después de predicar, quedarte esperando que la gente te venga a decir lo bien que predicaste. Porque en ese momento tu motivo ya no es puro. Creo que fue el doctor Larry Crabb, consejero cristiano, que habló de ir a un funeral y lo invitaron a dar una memoria, dar un tributo al difunto que estaba en el ataúd atrás del doctor Crabb. Crabb confiesa en uno de sus libros, más bien, que precisamente en el momento de dar tributo a un hombre que vivió santamente, cuyo cadáver estaba a 1 metro atrás de él, cuya viuda estaba probablemente en la primera fila, cuya familia estaba triste por la ausencia de este hombre tan amado, Crabb hizo todo lo que pudo para recordar una vida bien vivida, para darle honor a una persona que bien lo merecía. Y confiesa en su libro que en el momento que él estaba elogiando y bendiciendo la vida del que había muerto, llegó a pensar, al notar cómo la audiencia le respondía, qué bien hablo, los tengo en la palma de mi mano. Y en ese mismo momento él sintió una terrible acusación de su conciencia y del Espíritu Santo de su frialdad, su dureza en admirar su propio don, su propia destreza, mientras recordaba a un creyente muerto. Y quien se horrorice de tal cosa y piense que no puede ser también una persona cuyos motivos se vayan un poquito torciendo, yo le sugiero humildemente en el nombre de Cristo que examine con más cuidado su propio corazón. El desánimo muchas veces, hermanos, viene porque nuestro orgullo ha sido herido. Se lo digo como confesión. Pablo dice: renunciamos a lo oculto, renunciamos a lo vergonzoso, no andamos con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios. Pablo tiene una actitud correcta y tiene también motivos correctos. Luego viene, en mi opinión, los versículos que son más difíciles de entender y de aceptar. Versículo 3. Pero si nuestro evangelio está encubierto, está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales, es decir, aquellos que se están perdiendo, aquellos incrédulos que no responden a Cristo, en los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es él? ¿Quién es el Dios de este siglo? Satanás. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué quiere decir este pasaje? Pablo aquí está dando ánimo al creyente que testifica sin resultados. ¿Le ha pasado? Vamos a platicar un poco. ¿Ha compartido usted el evangelio con una persona a la cual usted ama sin que aquella persona reciba a Cristo?
¿Ha alguna vez sentido que su testimonio más bien ha hecho daño en vez de atraer y ablandar ese corazón? ¿Ha alguna vez lamentado no lo que dijo, sino tal vez el momento en el que lo dijo y está muy preocupado que tal vez nunca volverá a tener esa oportunidad? Eso, hermanos, es la realidad. Estamos en guerra y es una guerra espiritual. No estamos hablando de un intelecto enfrentándose a otro. Estamos hablando de una realidad espiritual en la cual, dice Pablo en el versículo 3, para muchos el evangelio sigue aún encubierto. Y está encubierto para los que se están perdiendo. Y la razón, según el versículo 4, es que Satanás les ha cegado el entendimiento. Y porque Satanás les ha quitado la vista espiritual, la gloriosa luz del evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen misma de Dios, no resplandece en sus vidas y no responden. ¿De qué nos habla esto? Número 3, de las expectativas correctas. Hay que tener una actitud correcta, hay que tener motivos correctos, pero hay también que tener expectativas correctas, que son estas. Quien ministre en el nombre de Cristo desde la cuna hasta el púlpito, desde el ujier hasta el maestro y el consejero, desde el equipo de limpieza y aquellos que hacen las preciosas visitas en el hospital que solo Cristo conoce. Si usted hace cualquier cosa para ministrar en el nombre de Cristo, incluyendo, y muy importante, he estado hablando de la iglesia local, pero todo lo que usted haga para ministrar el nombre de Cristo en su propia familia es también una batalla espiritual. Y el Dios soberano se enfrenta al Dios de este siglo. Y hay muchos encuentros donde nos vamos a sentir derrotados y desanimados porque hemos dado la gloriosa verdad del evangelio y no ha pasado absolutamente nada. Y la expectativa es esta: estamos en una batalla y sabemos que algunos van, tristemente, a rechazar el evangelio. Estamos en una batalla espiritual y sabemos que algunos van a rechazar el evangelio. Usted tiene que estar consciente de eso, de dos verdades que son verdad al mismo tiempo. El evangelio de Cristo puede salvar a cualquier persona, pero el evangelio de Cristo es muchas veces rechazado por quien más le necesita. Y si usted se siente como un vendedor a comisión en vez de un pregonador del evangelio, se va a desanimar y se me va a desmayar en el ministerio. Dios no nos hace responsables por los resultados. Nos hace responsables por predicar. Nos hace responsables a enfrentar las tinieblas con la luz de Cristo y esperar que el Espíritu Santo haga lo que solo el Espíritu Santo puede hacer y abra los ojos del entendimiento para que la persona por primera vez en su vida vea la gloria de Dios en la faz de Cristo. ¿Recuerda ese momento en su vida? Vamos a recordar nuestro testimonio. ¿Recuerda cuando a usted le alumbró la palabra de Dios y usted entendió su necesidad de ser salvo? Fue la misericordia de Dios. Esa misma misericordia ahora le llama al ministerio. Esa misma misericordia le insiste a usted que sus motivos sean puros delante del Señor. Y cuando descubra, como yo he encontrado en mi corazón, como el doctor Crabb encontró en su corazón y lo puso en un libro, en ese momento usted vaya inmediatamente al Señor Jesús con confesión, sabiendo que usted, cuando confiese ese pecado, va a encontrar una sola cosa: amor y misericordia. Y luego, con nuevos ánimos, vaya de frente a enfrentar a las personas perdidas, a darles el evangelio y luego quitar las manos para ver qué va a hacer Dios en la batalla que después de todo le pertenece a Él. La batalla no es nuestra, la batalla es de Jehová. Hay que tener expectativas correctas, o nos puede pasar lo que un joven que se cansó, que su mamá le dijera qué hacer y se hizo soldado. ¿Se imagina? Ya estoy cansado, mi mamá me manda en todo, no tengo un detalle de mi vida que mi mamá no esté consciente, mejor me voy al ejército. Bueno, a ver cómo te va. O aquel joven que vio un póster y se interesó en el boxeo
Y luego le sorprendió que le pegaran. Querido hermano, ¿qué creíste que iba a pasar? Si eres un soldado, pero agradecido. Eres un soldado por la misericordia de Dios. Eres un soldado con motivos puros. Eres un soldado con expectativas correctas. Es decir, esperas en tu batalla sufrir y ser rechazado como Cristo fue rechazado. ¿De dónde sacamos la idea, hermanos, que si Cristo fue un hombre de dolores, un varón de dolores y experimentado en quebranto, cómo llegamos a pensar que nosotros no íbamos a tener dolores y no íbamos a experimentar el quebranto? Él es nuestro Señor, no nos puede ir mejor a nosotros de lo que le fue a Él. Cuarta clave para servir bien al Señor a pesar de lo que haga la gente. Versículo 5. Léalo conmigo. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Este versículo vino por primera vez a mi atención. Lo había leído muchas veces, pero me fijé con cuidado en este versículo por primera vez en Costa Rica hace más de 20 años. Porque en una iglesia que pastoreaba a su misionero don Juan, este versículo colgaba del techo en medio del auditorio. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Es un versículo profundo, quiero que lo vean. ¿Qué es lo que predicamos, hermanos? Estudiemos la Biblia juntos. ¿Qué es lo que predicamos? Versículo 5, léalo conmigo. No adivine, estudie conmigo el versículo 5. ¿Qué es lo que nosotros predicamos? A Jesucristo como, es decir, dueño. Nuestro mensaje es únicamente que Jesucristo es el Señor. No es una ayuda, no es un aditivo, no es un beneficio adicional. Jesucristo es únicamente el Señor. Eso es lo que predicamos. El mensaje no somos nosotros. Nosotros somos solo los que repetimos el mensaje. No lo inventamos, no lo editamos, no lo cambiamos, lo anunciamos nada más. El mensaje es este: Cristo, el Señor, ha muerto por los pecadores y resucitado al tercer día, como Él mismo prometió, para salvar a todo aquel que confíe en Él. Ese es nuestro mensaje. Y eso es bonito y eso es fácil de decir amén. Quiero que vea la segunda parte del versículo 5, porque Pablo dice, nosotros predicamos no a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y luego Pablo dice, nosotros también predicamos una segunda cosa. Porque predicar quiere decir pregonar, proclamar, anunciar. Y Pablo en el versículo 5, y fue eso lo que me llamó la atención hace tantos años en la iglesia en Gravillas, no me había fijado en la segunda parte del versículo. Pablo dice, nosotros anunciamos dos cosas. Nunca nos anunciamos, nunca nos predicamos a nosotros mismos. Predicamos que Cristo es el Señor y además anunciamos una segunda cosa. ¿Qué es? Que nosotros somos siervos ¿de quién? ¿Escuchó la confusión? Muchos dijeron que somos siervos de Cristo y es cierto, pero no es lo que dice el versículo 5. Casi terminó el mensaje. Deme su atención. Porque si usted entiende lo que Pablo dice y por qué lo dice y sobre todo a quién se lo dice, va a cambiar su actitud para siempre en el ministerio. Cualquier ministro de Cristo, cualquier siervo en la iglesia local, cualquier padre de familia tratando de educar a sus hijos, cualquier que es creyente por primera vez y el único creyente en su familia que está tratando de ganar a sus hermanos, a su mamá, a su papá, a sus abuelos para Cristo, entiende que el mensaje es Cristo mismo. Si no entiende que Cristo es el mensaje, probablemente no sea cristiano, ¿correcto? Pero Pablo dice,
No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y a nosotros predicamos una segunda cosa. Predicamos que nosotros somos vuestros siervos por amor a Jesús. Pablo dice, yo soy dos cosas. No soy una persona de gran importancia. Soy una persona que anuncia dos cosas. Primero, yo predico a Cristo. Y segundo, les proclamo a ustedes que yo soy su siervo. Y soy siervo, soy esclavo, soy sirviente de ustedes precisamente porque le amo a Él. ¿Y a quién le anunció Pablo que Él era su siervo? A gente que le había traicionado. A gente que había creído y creado malas doctrinas. A gente que le había difamado. A gente que le había herido. ¿Sabe cuán difícil es recibir una traición, recibir una difamación, recibir un maltrato y luego decirle a esa persona, tú me tratas como si me aborreces, pero yo amo a Jesús y sigo siendo siervo de ti. Sigo siendo tu siervo. ¿Y sabe cuándo se sabe la verdad si usted ha logrado declararse siervo de los demás? Cuando le tratan como a siervo. No quiero contar historias, pero he conocido a algunos creyentes prominentes, con la excepción de dos. Todos han sido soberbios. En el momento que alguien no les reconoce, no les da su lugar, olvida su título, olvida su trayectoria, se siente y a veces anuncian cuán enojados están. Ese no es el Espíritu de Cristo. Nosotros tenemos el ministerio por la misericordia de Dios. Esa es nuestra actitud. Nuestro motivo es simplemente dar la palabra de Dios con sinceridad. Cuando damos la palabra tenemos la expectativa que muchos la van a rechazar y no nos desanimamos porque rechazaron a Cristo. Rechazaron a Cristo y le pusieron en la cruz del Calvario. ¿Cómo llegamos a pensar que a nosotros nos iban a recibir como reyes en todas partes si mataron al Rey de Gloria? Esas son nuestras expectativas y nuestra identidad es que Jesús es el Señor y porque nosotros le amamos a Él, nosotros nos declaramos siervos de la humanidad. Hermano, muy importante y no lo puedo enfatizar tal vez lo suficiente o tal vez ya lo he dicho demasiadas veces. Si tú entras al ministerio por amor a la humanidad, vas a desmayar en el ministerio porque la gente te va a pagar mal. La gente te va a quedar mal. Pero si tú entras al ministerio y te sostienes en el ministerio por amor a Jesús, todo es posible. Inclusive que te maten. Y seas uno de aquellos gloriosos mártires que llega con su sangre derramada al cielo, habiendo honrado al Señor con su propia muerte, así como Cristo lo hizo primero por misericordia a ti. ¿Cómo es que hacemos todo esto? Muy sencillo, hermano. Por el versículo 6. Pablo dice, hacemos todo esto, versículo 6, porque Dios, que de las tinieblas resplandeciese la luz. Una pregunta de estudio. ¿Cuándo fue que Dios dijo que la luz debería resplandecer en las tinieblas? Génesis el capítulo 1, el versículo 3. Comenzando la escritura de Dios. El mismo Dios que creó el mundo, el mismo Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, hizo algo más grande todavía. Ese mismo Dios es el que resplandeció en nuestros corazones. El Dios que creó el universo no se contentó, no fue satisfecho con hacer que su luz resplandeciera en el universo. Hizo que su luz resplandeciera en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando los diáconos te traicionen, pastor, tú te mantienes porque puedes ver el rostro de Cristo y ahí encuentras la gloria de Dios.
Cuando la gente escucha tu mejor testimonio y tu mejor evangelismo y te corre de su casa, tú te sostienes porque puedes ver la faz de Cristo, la cual te hace ver la gloria de Dios. Cuando predicas y la iglesia no crece, cuando los educas y los hijos no responden, cuando te entregas sacrificadamente y respetuosamente en tu matrimonio y tu pareja no te responde, tú te sostienes sirviendo a Cristo en esa familia, en esa iglesia, en esa relación, no porque tengas éxito, sino porque puedes ver la faz de Jesucristo, y en la faz de Jesucristo encuentras la gloria de Dios, quien por su misericordia te llamó a ser no solo su hijo, sino su siervo. Y es el más grande privilegio que puedas tener. Y si Cristo te ha llamado a ministrar, no te rebajes, querido hermano, a ser rey. No te degrades, querida hermana, para ser reina. Tú eres hija de Dios y tienes el honor de servir al Señor Jesús. No desmayes, así lo vamos a hacer, manteniendo nuestra actitud, manteniendo nuestros motivos, cuidando nuestras expectativas, confiados en la identidad que tenemos en Cristo y el amor que Él nos tiene a nosotros, y lo podemos hacer todos sosteniéndonos porque vemos en todo momento, aún con lágrimas en los ojos, la gloriosa faz de Jesucristo que nos muestra el mismo carácter y la propia gloria de Dios. Así es que vamos a servir bien al Señor a pesar de lo que haga la gente. ¿Oramos? Hermano, quiero hablar particularmente a aquel creyente que está tan desanimado, que vino a la conferencia más por obligación que por gusto, esperando tal vez escuchar algo que le dé ánimo. Le repito, no hay una invitación formal, simplemente un momento de reflexión. ¿Tu actitud es correcta? ¿O ministras más por obligación que por gratitud? ¿Tus motivos, hermano? ¿Sirves mejor cuando te agradecen? ¿O te contentas con escuchar del Señor Jesús algún día? Bien hecho, buen siervo y fiel. ¿Has tenido tantas batallas en el ministerio y tanto rechazo de la gente que tal vez tus expectativas han sido destruidas? Querido hermano, el amor de Cristo te salvó, te consuela, te llama, te reconforta, te guía. Mantén, por favor, el amor a Jesús por el cual tú puedes hacer todas las cosas. Les invito, como hicimos anoche, si quieres comprometerte nuevamente con el Señor y darle a Él tu desánimo, a cantar nuevamente conmigo este corito y ponerte de pie si tú gustas, y solo si tú gustas, como señal de tu compromiso. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Cantamos. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Una vez más, como alabanza. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Señor, cambia corazones, reconstruye familias, anima a pastores, reconforta, Señor, a madres de familia, da valor a padres de familia.
adiestra y fortalece evangelistas y maestros y consejeros y en toda capacidad siervos que te amen de todo corazón, para, Señor, cuando tú vengas, tú puedas encontrar con gran gozo el gozo tuyo, que ningún siervo que se reunió aquí esta noche ha vuelto atrás. Te lo pido en tu santo nombre, el nombre de nuestro Salvador y Rey y gran Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice: amén.